el cual contempló la implementación de un amplio programa económico y político, conflicto, la revisión del pasado franquista y de la propia guerra civil. Cicatrizar las heridas de estos procesos dolorosos para los españoles significaba lo más difícil, y en este punto el filósofo Juan Marías jugó un papel importante, ya que logró transmitir, logró venderle a los actores políticos de ese tiempo su tesis de que para ir más allá de la guerra civil y avanzar hacia la reconciliación, no podían mantenerse posiciones rígidas, las mismas que habían llevado a la discordia y a la guerra. Había, decía, que ceder, había que aceptar parte de lo que representaban los adversarios, esto es, los otros. México, sin embargo, se adelantó a la tercera ola, ya que desde 1963 se realizaron una serie de reformas que permitieron que la configuración del Congreso y especialmente la Cámara de Diputados fuese la principal válvula de escape del sistema político mexicano, dando causas de participación pacífica e institucional a las minorías, como un partido de gobierno, organizado originariamente para conducir pacíficamente la alternancia de un poder dentro del grupo posrevolucionario ganador y que vino a unir todas las fuerzas políticas del país en torno a un proyecto nacional. Frente a este modelo de sistema político mexicano que funcionó durante varias décadas y garantizó un periodo de estabilidad y desarrollo, los últimos 30 o 40 años de nuestra historia política han estado, sin embargo, marcados por el proceso gradual de adaptación del sistema a las necesidades cambiantes de una sociedad distinta a la de los años maravillosos del pacto postrevolucionario. La necesidad gubernamental de encontrar instrumentos concretos para procesar las demandas sociales fue cada vez más evidente, y no siempre se contó con los suficientes mecanismos para encauzar inquietudes cada vez más complejas, diversas y exigentes por canales institucionales. Desde los años 60 hasta nuestros días, fueron apareciendo grupos y sectores que no se sintieron identificados con las estructuras institucionales existentes. Fueron, dice Lorenzo Meyer en su columna Agenda Ciudadana, movimientos de izquierda, desde los estudiantes del 68 y del 71, pasando por la guerrilla urbana y rural, el neocardenismo y el neozapatismo, pero también del centro y de la derecha democrática, el navismo de San Luis Potosí, el panismo de Chihuahua, el neopanismo y el foxismo. Uno de los esfuerzos institucionales más importantes para lograr dar respuesta a las nacientes inquietudes políticas de la época que se enfilaban ya claramente fuera de los canales institucionales fue la reforma política que en el sexenio de José López Portillo impulsó su subsecretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, a través de la cual intentó combatir la guerrilla con una ley de amnistía y una reforma política que crease canales de participación política para los grupos inconformes. En el sexenio de Miguel de la Madrid, un nuevo actor hizo aparición: la sociedad civil. Los sismos de 1985 de la Ciudad de México, que lograron cimbrar las estructuras arquitectónicas de la ciudad hasta colapsarlas, mostraron a una ciudadanía capaz de movilizarse de manera solidaria a una velocidad mayor que la de los cuerpos institucionales encargados de situaciones como estas. De ahí en adelante, la sociedad civil fue participando cada vez más, exigiendo espacios, fiscalizando procesos gubernamentales y obteniendo reconocimiento internacional. Es durante el sexenio de Carlos Salinas que el orden internacional de la posguerra entra en crisis. El mundo se encontraba escindido en dos bipolaridades. Una línea vertical dividía al mundo entre Oriente y Occidente, inclinando al primero hacia el socialismo
y al segundo al capitalismo. Horizontalmente, el mundo se encontraba sesgado entre el primer mundo y el tercer mundo. Con el desequilibrio del bloque socialista, el nuevo orden internacional se mostró como un esquema unipolar capitalista, teniendo como cabeza a los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, se empezaban a perfilar tres grandes bloques económicos, disputándose los destinos económicos del siglo XXI. América del Norte, aliada por el TLC, Europa, organizada en una transición gradual hacia un mercado común europeo a través del Tratado de Maastricht, que venía liderado por Alemania y el Bundesbank, y los países de la cuenca del Pacífico, con Japón a la cabeza. Con este modelo, los dos grandes derrotados de la Segunda Guerra Mundial, Japón y Alemania, se disponían a disputarle a los Estados Unidos, su anterior verdugo, el liderazgo económico global. En el caso de México, al encabezar la llamada perestroika mexicana, Salinas fue acusado durante su sexenio de impulsar la apertura comercial, pero de negarse a promover la apertura política, en tiempos en que a cada instante se producían lo que en esos tiempos se daba en llamar hechos inéditos, es decir, hechos de los que no teníamos historia, no teníamos antecedentes. Y en este proceso, frente a los poderes tradicionales, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, surgieron otros. El poder electoral, personificado por el IFE, que a través de la ciudadanización logra adquirir la confianza del electorado, y el poder informativo, que aunque ya existía, va logrando a partir de ese momento mayor independencia a través de los medios de comunicación, lo que desembocaría en lo que hoy conocemos ya como leyes de acceso a la información, procesos de transparencia, etc. Asimismo, se reconoce la necesidad de contar con un instrumento que garantice el respeto y la defensa de los derechos humanos. Así surge la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En su libro México, el difícil paso hacia la modernidad, el Yagualegua señala que alguien le recomendó en algún momento que al concluir su mandato permitiese la alternancia en el poder para que pasase a la historia como el presidente de la transición, para que pasase a la historia como el presidente de la alternancia, cosa que obviamente se negó a hacer, argumentando que esta decisión debía venir de las urnas, no del presidente. Curiosamente, el libro La herencia de nuestro tan raspado secretario de Relaciones Exteriores, Jorge G. Castañeda, da cuenta del periodo a partir del cual inicia y se pone en marcha la transición en México. Castañeda identificó una coyuntura muy interesante. A unos pasos de la sucesión presidencial del año 2000, aún estaban vivos los últimos expresidentes: Echeverría, Portillo, de la Madrid y Salinas, y los entrevistó para extraer de ellos las experiencias que tuvieron en la sucesión que les tocó vivir, tanto al recibir como al entregar, buscando encontrar con ello luz que permitiese ver hacia dónde nos conducía el nuevo relevo presidencial. Los procesos federales electorales de 1994 incorporaron un nuevo ingrediente que Adolfo Aguilar Sincer explica en su libro Vamos a ganar. El triunfo en los procesos electorales, dice él, a partir de este proceso, ya no se iba a definir a través de la movilización de grandes masas de electores en mítines, sino por el manejo inteligente de los medios de comunicación que pueden llegar en segundos a millones de espectadores. Y cosa interesante que es importante remarcar: a partir del sexenio de Zedillo se empieza a incorporar al lenguaje político la expresión la transición democrática pactada. Después, ya desde ese momento existía la conciencia entre los actores políticos de que se estaba ante un proceso de transición y de que era importante conducirla sobre vías de diálogo y concertación
entre las distintas fuerzas políticas, con la participación activa de los partidos políticos, el PRI, el PAN, el PRD, el PT y otros, la sociedad civil y los organismos no gubernamentales. Sabino Bastidas escribe ya desde 1999 un artículo titulado La transición democrática del PRI.